En cambio, Raúl eligió cerrar las puertas al sistema, no quiso entrar. Eligió, junto con Leguizamón y con una cantidad de militantes socialistas, caminar por afuera, caminar en contra del sistema, en contra de la institución. Y bueno, ahí fue, Jorge Selves describe muy bien en su video la formación de las columnas de Raúl. Él fue a la Charqueada, al conflicto de los arroceros, estuvo en el conflicto de los pescadores de Punta del Diablo, con los Vega, después a los remolacheros, y finalmente también a Constitución, al Espinillar, donde es fundador de URDE, la Unión de Remolacheros del Espinillar, y luego a Bella Unión, a cumplir su destino en Bella Unión con los peludos. Aunque peludos en realidad eran los remolacheros que se agachaban para recoger la zafra, ¿no? Eran los que parecía que estuvieran cavando una cueva en la tierra. El hecho que ese camino lo llevó a ser un crítico acendrado de la democracia burguesa. En el 58, es decir, estamos hablando antes de la Revolución Cubana, ¿no? Antes del 2 de enero, antes que Fidel y Camilo entraran a La Habana el 8 de enero de 1959. El Che también, aquel tanque famoso donde venían los tres entrando a La Habana, después de haber derrotado, después que Batista se fuera huyendo hacia los Estados Unidos. Antes de eso, Raúl escribió en el diario oficial en el Sol, el diario oficial del Partido Socialista, un artículo sobre las libertades y los derechos y cómo eran un producto forespo, un producto para el turismo, decía él. Y esas libertades no existían en Bella Unión, no existían en la Charqueada, no existían en Punta del Diablo. Esas libertades eran solo para los que estaban en la cumbre de la pirámide, para los que gozan de las libertades y de los derechos, los que tienen los mejores abogados, los que además participan en la vida política. Él entendía la democracia como la participación en las decisiones de gobierno, no como el diálogo democrático entre la oposición y el gobierno, no con la participación en el Parlamento, por eso no fue parlamentario. Él criticaba a Frugoni porque hacía grandes discursos y muy lindos discursos en el Parlamento. Tanto fue así que en el 59, después de haber tenido algunos problemas en Paysandú con un juez laboral, escribió un artículo donde decía, también publicado en El Sol, donde decía que prefería que la defensa de los derechos y las libertades prefería un 38 a la Constitución. Es decir, ya en época tan temprana, la crítica a la democracia lo llevaba a expresarlo muscularmente. Es decir, su idea no la expresaba simplemente en un discurso, en un artículo, sino que ya eso era una transcripción muscular de lo que pensaba. Como dice Evolita Bliss en la biografía que escribió. Y esa actitud frente a las instituciones burguesas, frente a la democracia burguesa, frente a las ideas liberales, esa actitud de Raúl fue la que logró, la que fundamentó el pasaje a la acción directa y a la acción guerrillera cuando todavía estaba la democracia vigente, cuando en el Uruguay había elecciones con apoyo de más del 90%
de la ciudadanía. Cuando el Partido Socialista se movía en el marco legal, y el Partido Comunista, cuando había diputados de izquierda que hacían temblar la Cámara, como Julia Arévalo. Entonces, en esa época, Raúl optó por la acción directa como método de propaganda y como método para crear conciencia. Desoyó en eso a las recomendaciones del Che, las 3 condiciones que ponía el Che en su libro Guerra y Guerrilla. La tercera era la existencia de una dictadura, con lo cual quería sintetizar, es decir, para instalar un foco guerrillero debía existir una dictadura previamente, porque sintetizaba las condiciones políticas y subjetivas que hacía favorable al desarrollo del movimiento guerrillero. Raúl, de hecho, no solo contradijo con el tema la cuestión de la opción por la guerrilla urbana en lugar de la guerrilla rural, sino por la opción de la guerrilla cuando todavía la democracia estaba recién derivando hacia el autoritarismo. Es decir, cuando Pacheco Areco era una sospecha, ni existía. Cuando se sospechaba y se podía preanunciar que el régimen, en ese entonces gobernaban los blancos, ¿no? Primero el herrero ruralismo con Echegoyen y Nardones, después gobernaban los blancos con Fernández Crespo a la cabeza, la Unión Blanca Democrática. Aún así la represión a los peones rurales, la represión a conflictos como lo del frigorífico en Fraivento fue tremenda. Es decir, esa evolución ideológica que transparentaban los artículos la acompañó con decisiones políticas que terminaron creando el Movimiento de Liberación Nacional, creado por él pese a que haya tanto que se lo autoatribuye y se han olvidado de la idea de Raúl. Después vino toda esa etapa, la caída preso, la resistencia, es decir, no se entregó, el Rufo no se entrega. Él decía que no lo había dicho, pero podía haberlo dicho. Es decir, los milicos sostenían que lo había dicho y él decía que no lo había dicho. Pero perfectamente podía haber sido. Y luego la cárcel, primero en el FUNAS, después en el penal de libertad, finalmente de rehén, donde Raúl no lo encaró como un martirologio, como un sufrimiento. No encaraba el hecho de estar preso, de ser preso político, como aquello, me hacen sufrir, paren, quiero dejar de sufrir, sino como una etapa más de lucha. Toda su vida de rehén fue una lucha. Yo creo que eso hay que distinguirlo, porque nosotros quienes nos dirigimos hoy son compañeros todos y compañeras que conocen de lo que fue la represión, los mecanismos de tortura psicológica del terrorismo de Estado. Raúl se oponía, Raúl luchó cada día en los calabozos cuarteleros, cada día, cada noche. Tuvo distintas formas que creo que ya han sido relatadas. No nos quedamos quietos en Paso de los Toros. Estuvimos a punto de fugar. Tuvimos 1 año y medio trabajando para una fuga. Es decir, la cabeza nuestra no estaba en ¡ay, nos pegan!, sino en vamos a pegarle.
Esa era la relación que hubo. Y eso tenía que ver con ese espíritu revolucionario y antiinstitucional, antisistema. No sujetarse al sistema y sufrirlo, sino oponerse al sistema y tratar de romperlo.